matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Matemáticas. Bienvenidos a un segmento más de matemática. Mi nombre es Christopher Duarte y hoy vamos a estar hablando acerca de estadística. Vamos a seguir viendo el tema de medidas de posición. Entonces veamos unos ejemplos acerca de cómo se aplican los cuartiles, deciles y percentiles en problemas como los que tenemos acá. Entonces el primer problema dice, los pesos en libras de 14 estudiantes son los siguientes. Y acá tenemos los 14 pesos. Calculad el cuartil 1, el decil 3, el decil 8, el percentil 15, el percentil 40 y el percentil 75. Entonces yo voy a calcular estos cuatro que tenemos subrayados con rosado y ustedes de tarea van a calcular estos dos que tenemos acá. Entonces veamos, el primer paso es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces yo ya hice ese paso y aquí tengo ordenados los 14 datos de menor a mayor. Entonces como hablamos de medidas de posición, cada uno tiene una posición. Si nos damos cuenta, el 105 es la posición 1 hasta el 135 que es la posición 14. Entonces veamos cómo hacemos para calcular el cuartil 1. Recordemos que la fórmula para calcular cuartiles decía que el cuartil de 1 es igual a K por N partido 4. Entonces K que dijimos que era el número de cuartil que me están pidiendo. Entonces me están pidiendo el cuartil 1. Entonces aquí sería 1 por N. ¿Cuántos datos son? Son 14. Dividido 4. Entonces esto va a ser 1 por 14, 14. Dividido 4, entonces 14 dividido 4 va a ser 3.5. Entonces el cuartil 1 está en la posición 3.5. Siempre que el número que calculé acá me quede decimal, vamos a buscar la posición siguiente. Entonces en este caso vamos a buscar la posición 4. Entonces vamos y buscamos en nuestra serie de datos quién tiene la posición 4. Entonces si nos damos cuenta, la posición 4 es el 112. Entonces el cuartil 1 sería 112. Entonces, ¿qué puedo decir de acá? Sabemos que el cuartil 1 me representa el 25%. Entonces si a mí me pidieran interpretar con el cuartil 1, puedo decir que el 25% de los datos tiene un peso menor a 112. O el 75% de los datos tiene un peso mayor a 112. Entonces estas interpretaciones que me dan los porcentajes me sirve para eso, para decir si es un porcentaje más pequeño, es un porcentaje más grande del dato que me están dando. Por ejemplo, el decil 8. La fórmula del decil era K por N dividido 10. Entonces, ¿quién es K? Sería 8 por N, que sería 14 dividido 10. Entonces tenemos que multiplicar 8 por 14, 8 por 4, 32, 8 por 1, 8 y 3 que llevaba, 12, dividido 10. Entonces ahora voy a dividir 112 entre 10 y esto me queda 11.2. Quiere decir que voy a buscar la posición 12. Siempre que me quede decimal voy a buscar la posición siguiente. Entonces voy a mi serie de datos y busco quién está en la posición 12, que sería 126. Quiere decir que el decil 8 va a ser 126. Y como es el decil 8, me está representando el 80%. Entonces, ¿qué puedo concluir con esto? Que el 80% de los estudiantes tiene un peso igual o más pequeño a 126 libras. Entonces nosotros hemos visto muchas interpretaciones donde dicen el 30%, el 40%, y para eso son los que nos sirven los deciles. Y ahora veamos el percentil 15.
el percentil 15, lo vamos a hacer por acá, sería igual a 15 por 14, que sería el número de datos, dividido 100. 15 por 14 sería 210, dividido 100 sería 2.1. Entonces voy a buscar la posición siguiente, que a 2.1, que sería 3. Entonces, ¿quién está representando la posición número 3? Sería el 110. Entonces, nuestro percentil 15 va a ser 110. Entonces, el percentil 15, ¿qué porcentaje representa? Representa el 15%. Entonces, ¿qué puedo decir? El 15% de los estudiantes tiene un peso menor o igual a 110. Entonces veamos, para esto nos van sirviendo los cuartiles, deciles y percentiles. Entonces ahora veamos con este otro problema. Las notas obtenidas en una prueba en matemática por 15 estudiantes son 31, 71, 96, 20 y hasta 65. Calcular el cuartil 2, el decil 6, el percentil 25 y el percentil 80. Entonces, lo primero que hacemos, ya habíamos dicho, es ordenar los datos del más pequeño al más grande. Pues aquí tenemos ordenados nuestros 15 datos desde 20 hasta 96. Entonces veamos el cuartil 2. Entonces, antes de calcularlo, recordemos, el cuartil 2, ¿qué me está representando? Me está representando el 50% de los datos. Entonces con el cuartil 2 voy a poder decir el 50% de los estudiantes obtuvo una nota menor o mayor al número que vamos a encontrar. Entonces veamos, sería 2 por el número de datos, que es 15, y como es cuartil, sabemos que es dividido 4. Entonces eso sería 2 por 15, 30. Dividido 4 sería 7.5. Entonces voy a buscar la posición siguiente a 7.5, que sería 8. Siempre que me quede decimal, voy a buscar la posición siguiente. Entonces, ¿quién está en la posición número 8? El 71. Entonces veamos acá. Si observo, el cuartil 2 sería el que está en la posición 8, o sea, el 71. Entonces veamos qué nos quiere decir esto, que el 50% de los estudiantes obtuvo una nota menor a 71 puntos, o el 50% de los estudiantes obtuvo una nota mayor a 71 puntos. Y veámoslo, si nos damos cuenta, 71, a la izquierda hay 2, 4, 6, 7 que obtuvieron una nota menor a 71, y a la derecha hay 2, 4, 6, 7, o sea, acaba la mitad y la mitad, que obtuvieron una nota mayor a 71. Entonces las medidas de posición es para eso, o sea, ubico el cuartil, el decil, el que me estén pidiendo, y me voy a dar cuenta de eso, que a la izquierda está el porcentaje, o sea, los datos que son menores a ese, y a la derecha los datos que son mayores a ese porcentaje. Entonces veamos el decil 6, por ejemplo. En el decil 6 tenemos 6 por, ¿cuántos datos son? Son 15. Dividido, como son deciles, 10. Entonces sería 6 por 15, 90. Dividido 10 sería 9. Entonces aquí nos quedó entero, a diferencia de los demás que eran decimales. Entonces miremos qué vamos a hacer. Si nos damos cuenta, 90 dividido 10 nos queda 9. Ahora, como es un entero, si nos damos cuenta, los demás nos han quedado decimales. Entonces siempre hemos tomado el siguiente. Cuando nos quede entero, vamos a tomar esa posición y la siguiente, que sería 10. Entonces vamos a tomar el número que está en la posición 9, que sería 76, y el número que está en la posición 10, que sería 82. Entonces vamos a tomar 76 y 82, los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2. Entonces 76 más 82 sería 158, dividido 2, 79. Quiere decir que el decil número 6 va a ser igual a 79. Entonces, ¿qué significa el decil 6? Recordemos, 60%. Entonces, ¿qué significa esto? Que el 60% de los datos
en este caso de las notas de los estudiantes, obtuvo una nota menor a 79 y el complemento de 60, que sería 40 para llegar a 100, el 40% de los datos tiene una nota mayor a 79 puntos. Entonces veamos cómo nos van sirviendo las medidas de posición para poder dar esas interpretaciones. Mayor a tal porcentaje, menor a tal porcentaje, que es muy importante cuando estamos tomando decisiones, por ejemplo en una empresa o en un colegio, para saber el rendimiento de los estudiantes y otras muchas aplicaciones. Y hagamos por último el percentil 80. Entonces para calcular el percentil 80 tendría que multiplicar 80 por la cantidad de datos. ¿Cuánto es la cantidad de datos? 15. Dividido, como es percentil, sería 100. Entonces 80 por 15 me queda, veamos, 80 por 15 me da 1200 dividido 100. Podemos simplificar los ceros para dividirlo de una vez y me va a quedar 12 dividido 1, 12. Entonces nos damos cuenta que nos queda entero también. Entonces, como ya habíamos dicho acá, tomamos la posición siguiente. Entonces sería 12 y 13. Entonces voy a mi serie de números y busco la posición 12 y 13. En este caso sería 89 y 90. Entonces voy a sumar 89 más 90 dividido 2. Entonces esto es fácil porque nos va a quedar 89.5, que sería exactamente el número que está entre 89 y 90. Entonces nuestro percentil 80 va a ser 89.5. Y el percentil 80, ¿qué dijimos que significaba? El 80%. Entonces el 80% de los estudiantes obtuvo una nota más pequeña a 89.5, o el 20%, que sería el complemento de 80 para hacer 100, el 20% obtuvo una nota mayor a 89.5. Y veamos que, por ejemplo, el percentil 80 va a ser lo mismo que el decil 8, porque ambos representan el 80%. Si hablamos del percentil 25, que sería el 25%, va a ser lo mismo que el cuartil 1, que también representa el 25%. Entonces, dentro de las medidas de cada cuartil, dentro de algunos deciles o algunos percentiles, va a existir similitud, como lo veíamos que les decía, percentil 80 con decil 8. Entonces, es importante que realicemos los que no hice acá para profundizar un poco más en el tema y practicar un poco acerca más de él. Hemos llegado al final del tema. Es importante que busquemos más problemas para poder aplicar este tema que acabamos de ver. Por ejemplo, podemos venir y tenemos un equipo de 11 personas de fútbol con las que jugamos periódicamente, y podemos preguntarles su edad y decir, el 30% de los jugadores tiene menos de 15 años o tiene más de 15 años. Entonces ahí estaríamos hablando de el decil 3, porque es el 30%, o el percentil 30, que sería el 30%. O por ejemplo, vengo y les pregunto las edades a todos los miembros de mi familia y puedo decir, bueno, calculemos el decil 5. Entonces puedo decir, el 50% de los miembros de mi familia tiene más de cierta edad o tiene menos de cierta edad. Entonces es importante que una vez tengamos un montón de números, o sea, una serie de números, podemos calcular y podemos dividirlos en partes iguales haciendo uso de los cuartiles o deciles o percentiles. Entonces tomemos nota para ir guardando en nuestro portafolio, en nuestro diario de aprendizaje, de todo lo que se habla acá, y tratemos de buscar aplicaciones de la vida diaria donde podamos hacer uso de esto. Entonces no olvidemos usar siempre alcohol en gel, lavarnos bien las manos con agua y con jabón, porque es importante para prevenir un poco la enfermedad. Y nunca olvidemos que Guatemala no se detiene. Comunicación y lenguaje. 안녕하세요. Es el saludo hola en español. 안녕하세요. Hola niñas y niños. Bienvenidos al programa Aprendo en Casa. Recuerden utilizar gel para mantener sus manos limpias, o lávense las manos con abundante agua y jabón.
Mi nombre es José Ham y vengo del Instituto Rey Sejong para la enseñanza de idioma coreano. El día de hoy aprenderemos unas estrategias para desarrollar esta comprensión lectora con una lectura de la tradición oral de Corea. Si alguien en casa presenta una discapacidad, apoyémosle para realizar las actividades. No te preocupes, tú también puedes aprender algo nuevo hoy. Primero, veamos una ilustración. ¿Qué te parece la ilustración? ¿Qué ves ahí? Una tortuga, una liebre, un bonito palacio, etcétera, ¿verdad? Atención, les voy a contar el cuento que se titula La liebre y la tortuga de mar. La liebre y la tortuga de mar. El rey dragón vivía en el fondo del mar. Tenía un precioso palacio. Estaba enfermo y nadie lograba curarlo. Un día, el médico le recetó algo muy extraño. Le dijo que debía comerse el hígado de una liebre. Los ministros de corte decidieron que alguien fuera a tierra. Había que atrapar a una liebre. Una tortuga marina ofreció hacerlo. Ella sí podía moverse a la tierra. La tortuga emprendió el viaje. Por fin llegó a tierra. Enseguida encontró una liebre. La convenció que viajara con ella al fondo del mar. Iremos a un palacio muy bonito, lleno de lujos, exclamó. La tortuga llevó a la liebre al palacio. Allí los ministros la ataron. Luego la condujeron ante el rey dragón. Él le ordenó que le diera su hígado. Dicen que me curaré si me lo como, dijo. La liebre se dio cuenta que su vida peligraba. De pronto se le ocurrió una idea. ¿Qué idea crees que tuvo la liebre? Mi hígado es un medicamento muy preciado. No lo traigo conmigo, exclamó. Lo tengo escondido en un lugar seguro de la tierra. El rey dragón llamó a la tortuga, le ordenó que fuera con la liebre a tierra. Tráeme su hígado, le dijo. La tortuga acompañó a tierra a la liebre. Apenas llegaron, la liebre se escapó dando saltos. ¡Ingenua!, gritó. ¿Dónde has visto eso? Un animal que ande sin su hígado. ¡Ja, ja, ja, ja! Me he librado del engaño. Con este cuento vamos a hacer unos trabajos. Como primer punto, ¿recuerdas la historia? Entonces, vamos a escribir 4 eventos que sucedieron. Por ejemplo, 1. El rey dragón se enfermó y el médico le recetó comerse el hígado de una liebre. 2. La tortuga marina fue a la tierra para atrapar a una liebre y la trajo al palacio. 3. La liebre se dio cuenta que su vida peligraba y le dijo al rey que había dejado escondido su hígado en la tierra. 4. El rey dragón le mandó a traer el hígado en la tierra y la liebre se escapó burlándose de la tortuga. Ustedes también pueden hacer su resumen. Como segundo punto, ¿cuánto te gustó esta historia? ¿Mucho? ¿Poco? ¿O nada? ¿Por qué? Puedes escribir sobre esto. Ajá, ¿te gustó el bonito palacio? ¿Te gustó mucho el viaje de la liebre y la tortuga en el mar? ¿Quieres viajar así? ¡Qué bonita idea! ¿No te gustó mucho el engaño de la tortuga cuando la trajo al palacio? Estoy de acuerdo.
Por nada es bueno el engaño, ¿verdad? Si te gustó mucho la astucia de la liebre, a mí también me gusta. Ella es inteligente como ustedes. Como tercer punto, te invito a que converses en casa con tu familia acerca de una parte más emocionante del cuento. Y si te gusta, ¿qué parte cambiarías? A mí me dio pena por la tortuga. Aunque ella engañó a la liebre, mostró lealtad a su rey. Entonces, un niño me contó que si le gustaría, si cambiara así el cuento. La liebre se escapa, pero la tortuga se arrepiente de su engaño y busca otra medicina en toda la tierra. Y al fin encuentra una planta medicinal muy especial en la tierra y la lleva al palacio y el rey se recupera. Qué bonita idea y feliz final, ¿verdad? También puedes dibujar el final de la historia y tu dibujo compartes con tus familiares o puedes colocar en una pared de tu casa. Sería bonito. Hoy aprendimos del engaño de la tortuga y la astucia de la liebre. Vamos a pedirle a Dios la astucia de la liebre para poder evitar cualquier tipo de engaño de mala gente de hoy día y poder seguir desarrollando nuestra vida estudiantil. Con esto vamos a finalizar la clase de hoy. No olvides quedarte en casa y utilizar mascarilla. Acompáñanos siempre en tu programa Aprendo en Casa. Guatemala no se detiene. Muchas gracias por la atención. Kamsahamnida. Hasta la próxima. Expresión artística. Bienvenidos y bienvenidas todas a la clase de hoy. No olviden antes de lavarse las manos y si tenemos a alguien con alguna discapacidad en casa, invitémoslo a que participe de esta clase el día de hoy, porque Guatemala no se detiene. Hoy vamos a hablar del violín, sus propiedades y la música. Bueno, ¿quién no conoce el violín? Los hemos visto en las caricaturas, hemos visto en las películas y los hemos visto en muchas partes, probablemente en algún mariachi, en alguna orquesta, en alguna agrupación. Sin embargo, hoy vamos a conocer un poquito sobre el violín, la forma en que está construido el violín, las propiedades que tiene, es decir, para qué me puede servir. Como se pueden dar cuenta, hoy traje un ejemplo. Cada uno de ellos es diferente, tiene propiedades diferentes. Por ejemplo, vamos a encontrar un violín justo para el tamaño de ustedes, un violín pequeño que necesita de un arco pequeño. ¿Qué es eso de un arco? A ver, todos hemos jugado de arco y flecha. Pues este arco es algo parecido, es una varilla con unos pelitos que es la cola del caballo. La procesan, la limpian y la colocan dentro de este arco. Lo que hacemos es apretarla o aflojarla con este botón, de manera que cuando tenemos las cerdas ya totalmente estiradas, le ponemos resina para que tenga una mejor frotación y contacto con las cuerdas del violín. Como se pueden dar cuenta, el violín consta de 4 cuerdas. Pero, ¿qué parte
partes tiene el violín para que pueda sonar? Voy a explicarles. Esta se llama barbada, le dicen algunos, barbilla le dicen otros, porque sirve para colocársela en donde a uno le sale la barba, se llaman barbilla o barbada. Luego, las cuerdas se afinan y se estiran a través de las clavijas. Acá se giran para apretarlas o aflojarlas. Esta pieza negra se llama tira cuerdas porque estira la cuerda de un extremo al otro. Vamos a encontrar unos tornillitos que son afinadores, sirven para afinar el instrumento de una forma correcta. Ahora bien, imaginemos que esta maderita blanca que ustedes ven acá, por donde pasan las cuerdas, se llama puente. Sobre el puente pasan las cuerdas. En este puente se traslada la vibración de las cuerdas a la tapadera superior. Esta la transmite de tal forma que adentro tiene un palito como de los palitos de chocobanano, ustedes los han probado. Pues esos palitos se coloca adentro uno de ellos y se llama alma. Y el alma sirve para trasladar el sonido de una tapa a la otra. Hay instrumentos para manos pequeñas, así como hay instrumentos para manos grandes, de tal cuenta que si yo toco en este, me sería un poco difícil por el tamaño de mi mano. Entonces lo voy a hacer sonar para que por lo menos escuchemos y luego voy a tocar una pieza o algo que yo estoy seguro que ustedes lo conocen. Escuchamos cómo suena este violín. Este es un violín evidentemente para niños pequeños. Esto lo vamos a dejar después, para después. Hoy voy a explicar entonces la diferencia de ellos, pero voy a tocar con una pieza que es muy conocida por todos ustedes. Hemos oído todos la canción Estrellita, Estrellita, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace que tenga el día de hoy estos tres instrumentos? Bueno, lo voy a explicar. Este es un instrumento hecho de una forma que se le llama barroca. Barroca fue una época que generó instrumentos o produjo instrumentos de esta clase hace más de 400 años. En ese entonces había un detalle muy bonito. Por ejemplo, tenemos que las cuerdas son diferentes de este violín y este otro. A ver, observemos y me dicen si vemos alguna diferencia entre este y este. A ver, ustedes que son tan observadores, ¿qué diferencia encontramos entre este y este violín? A ver, niñas, niños, ¿lo vemos por adelante? Y lo vemos por atrás. ¿Ya vimos la diferencia? La diferencia en este, voy a comenzar con este, es la siguiente. Estas cuerdas son fabricadas con tripas de cordero. Eso hace que tengan un color diferente y si se dan cuenta acá en esto que llamamos tiracuerdas, solo están amarradas. Esto hace que el sonido sea diferente entre ese y este. Escuchemos la misma canción que estábamos con aquel instrumento tocando hace un momento. Se oye diferente, ¿verdad? Pero no es solo diferente por las cuerdas, hay varias diferencias. Observemos, esta
este violín no tiene esta pieza, que sí la tiene esta, que dijimos que era, ¿cómo se llamaba cuando lo dije con este violín? La barbada o barbilla. Este no la tiene. No se utilizaba en esa época ningún soporte como se utiliza ahora. Por un lado y por otro, esto que se recuerdan como dijimos que se llama arco. El arco es diferente. Observemos las cerdas o los pelitos, son de color negro, porque seguramente el caballo era negro, la cola era negra, mientras que en este es diferente, no era negro por supuesto. Ahora, este arco es el que se utiliza para este instrumento que dijimos que es barroco. Observen el tamaño de los arcos. Vemos el tamaño que cambia. ¿Por qué? Porque la música en ese entonces nos pedía un arco de esta forma y evolucionó hacia este después. Si ustedes se dan cuenta, en la punta del arco vemos una diferencia. Esta diferencia hace que podamos reconocer un arco del otro. Vemos cómo está construido y vemos el brillo, se puede observar, es porque tiene barnices diferentes. Los que fabrican los barnices fabrican el instrumento o reparan el instrumento, se llaman luthieres. Los luthieres son los mecánicos. Cuando nosotros se nos arruina un carro, llevamos el carro al mecánico. Cuando se nos arruina o necesitamos alguna reparación o mantenimiento o cuidado, lo llevamos con un luthier. El luthier es el mecánico que nos repara el instrumento. Acá es donde colocamos los dedos. Como se pueden dar cuenta, no hay ninguna marca que señale en dónde se colocan los dedos. Todo gira a través del cálculo que tengamos en cada uno de ellos. Hace un momento decía, ¿qué música podemos oír? A ver, ustedes desde casa pueden decirme, ¿han oído alguna vez esta música? ¿Hemos oído eso? Sí, no, muy bien, en las películas, en las caricaturas, hoy vemos toda clase de música. Oigamos esa música, pero con un instrumento barroco podemos oír otra clase de música. La afinación, como dijimos hace un momento, no es la misma. A ver, ustedes han visto en películas, en caricaturas, en series, o en las tecnologías actuales como en YouTube o cualquier cosa, esta música, por ejemplo. Cambia el sonido, cambia la forma de tocar. Ahora, ¿por qué cambia o cómo cambia? Observemos la forma en que yo agarro un arco barroco. Observemos cómo lo hago. Mi mano está totalmente relajada. Llevo el arco y cierro la mano. Y ahí quedó. Esta forma de agarrar el arco es diferente de ese arco barroco a un arco normal. Observe, es lo mismo. Dejo la mano relajada, meto el arco, cierro. Pero el arco, vamos a encontrarnos que acá tiene un cuerito, un cuero, y esto sirve para que yo pueda sujetarlo mejor. Para que el arco sea de buena calidad, yo tengo que apretarlo y aflojarlo desde acá. Este tornillo sirve para apretar y aflojar el arco. Nos damos cuenta de la curva que tiene. Esta curva lo que hace es crear mucha tensión en las cerdas y con eso poder tocar mejor. ¿Hemos aprendido algo el día de hoy? Este es un violín. A ver, somos buenos para matemáticas, de 1/4.
y es para niños pequeñitos. Hemos podido ver su arco. Este es un violín barroco con cuerdas de tripa, y este es un violín de los que actualmente tocamos, que hemos podido escuchar en muchas partes. De manera que esto es lo que hemos aprendido. Recordatorio: no olvidemos lavarnos las manos todo el tiempo, y recordemos, Guatemala no se detiene. Hasta pronto. Ciencias naturales. Bienvenidos al segmento de Ciencias Naturales. Hoy nos acompaña el profesor Otto Plato para enseñarnos un tema bastante interesante. Profe, bienvenido. Gracias nuevamente. Fíjate que el día de hoy vamos a tratar el tema de especies en peligro de extinción. Es un tema extremadamente amplio, muy grande el contenido. Sin embargo, nos vamos a referir propiamente a la forma en la cual hemos creado algunos ambientes para que nuestras especies vayan desapareciendo. Entonces, bueno, te voy a iniciar mostrándote una imagen que es hermosa de nuestros parajes guatemaltecos. Sí. Es específicamente en la Sierra Madre. Vemos al fondo dos volcanes muy interesantes. Sí. Quien puede identificarlos es porque conoce Guatemala, pero es parte de lo que es el volcán de Panajachel. Ese es el sector que se está mostrando. En la imagen nosotros encontramos tanto especies vegetales muy, pero muy comunes: pinos, pinabetes, cipreses, que es el área boscosa de nuestro país. En ese sector vamos a encontrar propiamente especies animales que se desarrollan en este hábitat. Sí. Como por ejemplo algunas especies felinas, grandes felinos, y algunos roedores. Vamos a encontrarlos muy bien en ese ambiente. En el área montañosa, directamente en la Sierra de las Minas, vamos a encontrar esta ave que lamentablemente en Guatemala ya es muy poco común. Posiblemente ya no esté. Se encuentra ubicada a partir del área sur de México hasta Costa Rica. Es el águila arpía. En Guatemala existió durante mucho tiempo y su fuente de alimentación era el mono aullador. Este mono aullador sí lo encontramos en Guatemala. Vamos a la selva petenera, directamente al área de Tikal. Ahí vamos a encontrar nosotros esta especie hermosa que es el mono aullador, considerando siempre que está siempre en peligro de extinción, porque su fuente de alimento está desapareciendo. ¿Estamos? Entonces vamos a encontrar esas características de estas especies. Animales, por supuesto. Entonces, al no existir fuente de alimento, el ave automáticamente o busca otros espacios para subsistir o busca otra fuente de alimento. Pero esencialmente en Guatemala la fuente de alimento del águila arpía era el mono aullador o el mono zaraguate, como era llamado aquí en Guatemala. O sea que hay dos posibilidades: de que se haya empezado a extinguir o que haya decidido emigrar a otros lados donde también exactamente. Y por lo tanto podemos argumentar en estos momentos que ha migrado, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala ya esta especie está, pues no se ha visto considerablemente, en los últimos 30 años no se han visto águilas arpías. Te puedo contar, el tamaño de una águila arpía era más o menos como el tamaño de un Rottweiler. Era súper grande. Era muy grande, ¿verdad? La extensión de alas llegaba a 1,10 m, 1,15 m, era considerablemente grande, ¿verdad? En otro tipo de espacio vamos a encontrar la guacamaya roja, que son hermosas, ¿verdad? Las encontramos básicamente en el área de la costa. Sí. ¿Sí? Vamos a Puerto Barrios o vamos a Santa Rosa y vamos a encontrar esta especie porque es netamente de ambiente tropical. Y hablan. Sí, gritan, tienen una forma de comunicarse muy, muy particular. Sin embargo, porque está en peligro de extinción, por el trasiego que existe por comercializarla. Entonces el mismo hombre es el que ha creado este procedimiento para ir eliminándola. Meter una especie en un ambiente en el cual no es correcto, el ave está condenada a morir. Definitivamente. Entonces esa forma y a veces las condiciones en donde las tienen pues no son las más adecuadas. ¿Qué le conseguimos? Una jaula grande, tal vez. Las tenemos en apartamentos o en un área que no es la correcta.
Y aparte también como que eso, yo creo que también deprime a los animales porque ya no cumplen su propósito de vida, de que es como reproducirse, tener su familia, construir un hogar, o sea, todo eso se lo arrebatamos a los animales al ponerlos en una jaula en nuestras casas. Definitivamente. En este espacio también vamos a encontrar el quetzal. Es un ave, o es una de las pocas aves que no puede vivir en cautiverio, ¿verdad? Al estar en cautiverio inmediatamente está condenada a morir. Pero no es porque ella quiera, sino que sencillamente su fuente de alimentación no es la correcta. Entonces, al estar en el cautiverio, definitivamente es una de las especies que está condenada a desaparecer. Y las especies muchas veces se extinguen debido a los cambios de alimentación. Sí. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, los venados que se encontraban en el área de Mazatenango tienden a desaparecer porque ya su forma de alimentación no es la adecuada. Y la cacería del hombre, solo por el hecho de la diversión de cazar a la especie. Entonces ahí encontramos una situación que no es la adecuada. Entonces las especies están en peligro de extinción debido a la intromisión del hombre en sus hábitats y en su entorno, eliminando totalmente un equilibrio en la naturaleza. Porque si no eliminan propiamente al animal, eliminan a su, como que a su alimento, ¿verdad? Que eso es como un 2 por 1, ¿verdad? Nos estamos deshaciendo también de los derivados de ella. Exactamente. Entonces la tala inmoderada de árboles viene a eliminar fuentes de alimento de otras especies. Entonces, al eliminar estos conceptos tenemos que tener mucho cuidado de no alterar el entorno de las especies. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y como dice claramente el concepto general de la naturaleza, eliminamos el alimento o eliminamos a la especie, definitivamente, subsecuentemente, otras especies van a morir o se van a extinguir. Definitivamente es también nuestra responsabilidad tal vez tomar como acciones para poder preservar a estos animales, a su fuente de alimento, no solo a los animales en general, sino también su hábitat, los árboles. Esto es algo en lo que todos podemos contribuir, tal vez de manera pequeña, pero ese cambio tan pequeño hace la diferencia. Muchas gracias, profe, por habernos acompañado el día de hoy, habernos ayudado a realizar conciencia sobre las especies que están desapareciendo, porque definitivamente estas solo son algunas pocas de muchas más, algunas que tal vez algunas generaciones ya no llegamos a conocer, como se mencionaba también el dodo, ¿verdad? De que definitivamente el pato poc en Guatemala, que desapareció totalmente, es una de las especies que murió a causa de la caza fortuita de la separación de los huevos de la especie, ¿verdad? A partir de ahí se dio. Exacto, y nosotros lo que queremos es que nuestras generaciones lleguen a conocer tantos animales como nosotros lo hemos hecho. Así que los motivamos a que cuiden la naturaleza, cuiden el hábitat natural de los animales. Y muchas gracias, profe, por habernos acompañado nuevamente. Recuerden quedarse en casa, pero lo más importante, que Guatemala no se detiene. Matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa.